Buenas noches, ingeniero Fabio Merchán y compañeros del curso de diseño de aeronaves. El presente video es para representar el fenómeno de presurización en una aeronave en la parte del fuselaje, ya que aquí se encuentran las cabinas y es aquí donde encontramos la tripulación que necesita ese oxígeno de más, ya que las aeronaves que se encuentran a elevadas alturas tienen que tener este tipo de sistemas de presurización. Entonces vamos a encontrar una hipótesis y vamos a demostrar si es verídica o falsa. Esta hipótesis que nos entrega el ingeniero Fabio Merchán es: en un fuselaje presurizado, la presencia de los elementos de rigidez no influye en las posibles deformaciones en la piel debido a la presurización. Entonces, básicamente vamos a empezar con una pequeña teoría. Bueno, acá encontramos la sección de un fuselaje de una Airbus 737, en donde nos dice que la presión del aire aumenta cuando se eleva drásticamente o cuando encontramos la elevación de una altura bastante extensa, y afirma que a medida que va pasando el tiempo encontramos fracturas en la piel. Entonces, cuando nosotros encontramos una aeronave de estas en tierra, como lo vamos a observar en la imagen izquierda inferior, encontramos que la presión en todas las direcciones, tanto adentro como afuera, va a ser igual en un plano transversal de la misma aeronave de una Airbus 737. Pero ¿qué pasa en la imagen de la derecha inferior? Encontramos que cuando está a 35.000 pies la presión es mucho mayor adentro, porque pues obviamente está presurizada, que afuera. ¿Esto por qué? Cuando un avión de estos vuela o tiene una elevación muy alta, una altitud muy grande, estos tienen que presurizar adentro, que es donde se encuentran las cabinas y donde están los pasajeros, como bien lo venía diciendo anteriormente. Pero ¿qué pasa? Al volar tan alto, el porcentaje de oxígeno va a ser mucho menor y de presión del aire. Es por esta razón que nosotros debemos, o bueno, se incluye un sistema de presurización en la aeronave que va con la recirculación del aire, empieza con la recirculación del aire del motor, pasa por los conductos de presurización de la aeronave y finalmente llegan a la cabina. Anteriormente se utilizaba solo este sistema para entregar el oxígeno a la cabina, pero con la evolución el oxígeno se entrega no solamente básicamente el oxígeno, sino además se entrega a una temperatura para que sea ergonómico el, el, el viaje, el transporte. Entonces, es por esta la razón que cada vez que realizamos un ciclo en donde se expande o se contrae la piel, van a haber fatigas en la misma piel. En nuestra primera maqueta vamos a encontrar una estructura monocasco donde encontramos 7 formadores, y entre esos 7 formadores también se encuentran los mamparos. Es una estructura hecha en madera. La estructura la realizamos y la metemos en el interior de una botella. Empezamos a comprimir la botella y hay fugas. ¿Esto qué quiere decir? Que se expande y se contrae la piel, que es el plástico de la botella. Y acá encontramos las cargas de fatiga.
En nuestra segunda estructura realizamos una estructura monocasco compuesta por 3 formadores y en 3 formadores el mamparo, 8 larguerillos y empezamos a comprimirla, esto en el interior de la botella, y aquí que en la sujeción se estalla. Es decir, que la estructura sufre en un solo lugar la compresión y nuestros larguerillos sufren, además de nuestro mamparo cambia de ubicación. Por lo anterior podemos concluir que en nuestro caso número uno y en nuestro caso número 2 influye demasiado los elementos de rigidez, es decir, que la hipótesis de en un fuselaje presurizado la presencia de los elementos de rigidez sí influye en la posible formación en la piel debido a la presurización, es decir, un pandeo. Básicamente es obvio que en nuestra estructura semimonocasco, obviamente sí se estalló a comparación de nuestra primera prueba que era una estructura monocasco y se estalló como pasa en la vida real. ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real pasa que las sujeciones en una aeronave se hacen con compuestos como el remachado, ¿sí? Con procesos como el remachado o un pegante, es decir, que las sujeciones pueden ser híbridas. Entonces, ¿qué pasa? En nuestro caso, entre comillas, el fuselaje iba con una sujeción de pegamento, es decir, pues silicona que utilizamos en este caso. ¿Qué podemos resaltar en la segunda prueba, en la semimonocasco? Que se explotó porque en el momento en el que nosotros empezamos a comprimir, ¿sí? A ser presurizada nuestra fuselaje, la compresión se sitúa en un solo lugar, es decir, se almacena la energía interna y se hace conjunta las partículas y las cargas aplicadas que se representan omnidireccionalmente en todos los sentidos del fuselaje, se representan o caen en un solo lugar, que al inicio es a la profundidad de la botella. Entonces, no es una explosión tan exagerada, pero hay un desprendimiento de la piel si no hay un aliviamiento. Entonces, es por eso que se explotó y quedó en dos partes. En la primera parte se concentró al final de la botella y por eso en el momento en el que yo me refiero a que el mamparo cambió de localización en posición, es decir, que estaba centrado en una parte y al final quedó descentrado y diagonal. Es decir, que ahí ya nuestra estructura ha fallado en su rigidez. Entonces la piel ya no va a tomar la forma del formador o del mamparo, sino que ya se va a contraer demasiado y no va a tener esa forma. Es por esta la razón que la hipótesis es falsa. Para comprobar que la hipótesis era falsa, se realizó una segunda maqueta que nos ayudara a visualizar un poco más qué era lo que pasaba en la piel. En el caso número 1 se utilizaron dos mamparos y dos formadores sin ningún larguerillo para poder visualizar qué era lo que pasaba
en este tipo de estructura. Entonces, como pudimos visualizar, hay una deformación excesiva en la piel y puede generar esto fatiga al pasar los ciclos de la aeronave. Como ya sabemos, el segundo caso es una estructura semimonocaspa que utilizamos tres formadores con 8 larguerillos en cada formador y formador. Entonces aquí lo que se quiso comprobar es que al inflar y al desinflar los formadores iban a dar mayor resistencia estructural a la piel. Continuando con la